Respecto a la comunicación interauricular, deciros que existen tres tipos: la ostium primum, ostium secundum y seno venoso, que se diferencian en función del lugar donde se localiza. El ostium primum está en el primer piso, abajo del todo, en la zona de la unión auriculoventricular, por eso asocia con frecuencia alguna hendidura o una malformación en el velo anterior de la válvula mitral que acaba produciendo insuficiencia mitral y que es el responsable principal de los síntomas y signos que presenta el paciente, la insuficiencia mitral desde el nacimiento por un agujero de una malformación de la válvula mitral. El ostium secundum, que es el más frecuente, es el que suele presentarse en la edad adulta, en personas jóvenes de 30 a 40 años habitualmente, y que se localiza pues en la zona media más o menos del septo interauricular. No confundir el ostium secundum con el foramen oval permeable, puesto que el foramen oval permeable realmente es una variante de la normalidad, porque casi un tercio de la población presenta perforaciones a nivel del foramen oval, de la membrana que le cerró el foramen en el primer momento de la vida, como probablemente al poco de nacer. Bueno, pues este foramen oval permeable, insisto, es una variante normal, no es necesariamente una enfermedad ni tiene que dar lugar a ningún problema. La CIA, la comunicación interauricular verdadera, es un defecto en la formación de este tabique en el que hay un agujero que no se corresponde con el foramen oval. Y el tercer tipo es el tipo seno-venoso, que se localiza habitualmente en la zona cercana a la desembocadura de las venas cavas y que a veces se asocia al drenaje venoso pulmonar anómalo, bien sea total o parcial, que da lugar a una imagen radiológica que se llama el signo de la cimitarra, porque remeda un poco radiológicamente a las cimitarras, a unas espadas que en la época medieval pues llevaban ciertos ejércitos. La comunicación interauricular habitualmente se detecta en la edad adulta, especialmente el tipo ostium secundum, porque el ostium primum sí que suele dar síntomas desde el nacimiento y aparte de producir un soplo muy llamativo por la insuficiencia mitral. Realmente el ostium secundum suele detectarse en la edad adulta, ya os digo, en torno a los 30-40 años, cuando el paciente empieza a desarrollar hipertensión pulmonar secundaria al hiperaflujo pulmonar mantenido que presenta el paciente. Recordaros una vez más que hay un dato en la exploración muy típico de la comunicación interauricular, que es la presencia de un segundo ruido con un desdoblamiento amplio y fijo, expresión de la sobrecarga de volumen tanto inspiratoria como expiratoria que presenta el lado derecho del corazón en presencia de la comunicación interauricular. Estos pacientes con ostium secundum en la actualidad prácticamente siempre son susceptibles de un tratamiento percutáneo con el cierre del agujero del defecto con un dispositivo, evitando la necesidad de una intervención quirúrgica sobre el corazón. La indicación del cierre del defecto de la CIA viene dada por el volumen de sangre extra que está circulando por el lecho pulmonar, porque el lecho vascular pulmonar se defiende del hiperaflujo continuado de sangre, desarrollando una serie de cambios anatomopatológicos en su pared que pueden acabar desencadenando una hipertensión pulmonar inicialmente reactiva y que finalmente puede alcanzar la formación de lo que se llaman lesiones plexiformes, que puede hacerse completamente irreversible, de forma que puede llegar a ser tan alta la presión en el lado derecho del corazón por la hipertensión pulmonar que invierte el shunt, apareciendo un flujo de sangre desde aurícula derecha a aurícula izquierda y por tanto cianosis en el paciente, denominándose a esta situación la situación de Eisenmenger. ¿Cuándo debemos cerrar una comunicación interauricular? Pues cuando se determine que la cantidad de sangre extra del lado derecho del corazón es mucha, y mucho básicamente viene determinado por la relación QP-QS. Q es la letra que en física se utiliza para designar flujo, y esto se podría transmitir como que cuando el flujo pulmonar dividido entre el flujo sistémico sea mayor de 1,5 aproximadamente, sabemos que está pasando pues un 50% más de sangre por el lado pulmonar que por el lado sistémico, pues existe un riesgo relevante de desarrollar hipertensión pulmonar a largo plazo, y esos pacientes deberían someterse a la intervención. Cuando el QPQS es pequeñito, 1,1, 1,2, probablemente el paciente lo único que necesite sea un seguimiento clínico estrecho y solamente proceder al cierre del defecto en caso de que aparezcan complicaciones o que aparezcan datos premonitorios de que se desarrolla dicha hipertensión pulmonar, hecho poco frecuente con tan poco exceso de volumen extra sobre el lecho pulmonar.
La comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente si excluimos la válvula aórtica bicúspide, que es tan frecuente que no se considera como tal una cardiopatía congénita. Se puede localizar en el septo membranoso, que es más frecuente, o el septo muscular, que suelen ser pequeñitas y múltiples y que generalmente se cierran solas con el desarrollo del músculo del corazón en el crecimiento. Las comunicaciones interventriculares producen un soplo que lógicamente va a ser sistólico, puesto que al haber un orificio que comunica los dos ventrículos, durante días toda la presión que tienen los dos ventrículos va a ser prácticamente igual, muy bajita y prácticamente iguales. Es en sístole cuando hay grandes diferencias, porque el ventrículo izquierdo va a tener presiones de 120, 130 milímetros de mercurio, mientras el ventrículo derecho no va a levantar más allá de 30 milímetros de mercurio en condiciones normales. Por lo tanto, solamente es en sístole cuando vamos a oír la turbulencia del flujo del paso de sangre del lado izquierdo al lado derecho a través de la comunicación. De las 4 anomalías que conforman la tetralogía de Fallot, que son la hipertrofia del ventrículo derecho a nivel del infundíbulo, la estenosis pulmonar generalmente subvalvular, la comunicación interventricular y el acabalgamiento aórtico, la más relevante y la que determina un poco la fisiopatología del síndrome es la estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho. Podemos entender esta enfermedad como algo parecido a la hipertrófica, solo que en el lado derecho sobra músculo en el tracto de salida, de manera que nos dificulta la salida de sangre del ventrículo derecho a arteria pulmonar. Por eso, como existe una comunicación interventricular, vamos a tener paso de sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. A diferencia de la CIV, comunicación interventricular normal, en la que el shunt es de izquierda a derecha, en el Fallot es de derecha a izquierda, porque al no poder vaciarse el ventrículo hacia la pulmonar, en la elevación de presión en el ventrículo derecho es muy alta e invierte el shunt, y prácticamente desde el principio los niños muestran cianosis en la exploración física en presencia de un Fallot. Es este, por tanto, el hecho más importante desde el punto de vista hemodinámico, la obstrucción del tracto de salida, que es el que, junto con el cierre del defecto de la comunicación interventricular, debe ser corregido en la intervención quirúrgica para prevenir el desarrollo de complicaciones futuras. En la cirugía de las cardiopatías congénitas, las técnicas se suelen referir con el nombre del cirujano que la desarrolló. De esta forma, las más importantes, por tener un listado para tener en la cabeza de cada examen, podemos destacar la fístula de Bladok o Bladok-Taussig, que son fístulas para aumentar el flujo pulmonar, haciendo un cortocircuito entre una de las arterias subclavias y el lecho vascular pulmonar. Otra posibilidad, otra de estas cirugías con nombre, por así decirlo, es el switch arterial de Yaten, que consiste en intercambiar la arteria pulmonar por la arteria aórtica, por la arteria aorta, para tratar a los pacientes que han nacido con una transposición completa de grandes arterias, es decir, llevar cada una a su sitio. Antes del desarrollo de esta técnica se utilizaban otras que eran más complejas, probablemente desde el punto de vista hemodinámico, en las que se trataba de abocar la aurícula derecha anatómica que recibía la sangre arterial a la zona del ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, y la aurícula izquierda que recibía la sangre venosa, sangre venosa sistémica hacia el ventrículo derecho, y estos cruces son cirugías complejas como la técnica de Mustar o la técnica de Senning. Y finalmente el Fontan hace referencia a cirugía en la que se comunican las venas cavas en distintas fases, con la fístula de Glenn y demás, bueno, con distintas fases. El caso es comunicar las venas cavas a la arteria pulmonar directamente, saltándonos el ventrículo derecho que queda excluido de la circulación, y que se utiliza para tratar determinadas cardiopatías congénitas complejas con fisiología de ventrículo único. El signo del 3 o de la E invertida es un signo radiológico típico de la coartación de aorta, porque en el borde lateral de la aorta, en la radiografía torácica, en lugar de tener una curva más o menos tendida, pues tenemos una imagen como de 3 o como de E invertida, que se corresponde con la dilatación preestenótica y la dilatación postestenótica en la zona donde se encuentra la aorta coartada, que habitualmente es tras la salida de la subclavia izquierda al principio de la aorta torácica descendente.
Otro dato radiológico típico de la coartación de aorta es la presencia de muescas en las arterias costales, expresión de un aumento en su calibre, que son las muescas de Rosler. La atrioseptostomía percutánea de Raskin, que en el fondo es lo que nos describe esta pregunta, consiste en crear una gran comunicación interauricular de forma percutánea para mejorar el intercambio de sangre a nivel de las dos aurículas para aquellos neonatos que tienen cardiopatías congénitas cianóticas graves, en las que nos interesa de alguna manera asegurar que haya la mayor cantidad posible de mezcla entre las sangres del territorio venoso y el territorio arterial. Por eso de las cardiopatías congénitas que se muestran aquí, la única cianótica es la atresia tricurpidea, pues es la que tenemos que considerar únicamente. Todas las demás tienen un shunt, al menos inicialmente, izquierda a derecha, no tienen cianosis, no tienen necesidad en absoluto de hacer ninguna técnica en el momento del nacimiento para aumentar ese shunt.